Bueno, para arrancar con nuestra exploración a fondo de hoy, quiero plantear algo que creo que a todos nos pasa. Y es que nuestra mente moderna, o sea, nuestra forma actual de operar, está profundamente condicionada a necesitar una barra de progreso. Totalmente. Una validación visual, digamos. Exacto. O sea, cuando pensamos en el avance de una carrera o, no sé, la construcción de un proyecto, o incluso algo súper trivial como descargar un archivo o esperar un paquete que pediste, hay una expectativa visual que es muy clara. Claro, porque estamos programados para requerir esa retroalimentación constante, ¿verdad? Así es. Vemos un 20%, luego un 50%, y esa información nos da una sensación de control. Básicamente nos confirma que la maquinaria sigue funcionando. Y es una dependencia absoluta de la validación empírica. O sea, operamos bajo una lógica casi binaria. Si hay ruido, si hay movimiento visible, entonces hay vida y hay avance. Ajá. Pero, claro, si la pantalla se queda congelada, asumimos inmediatamente que hay un fallo catastrófico en el sistema. Exactamente. Y el problema real surge cuando intentamos aplicar esa misma lógica binaria, esa mentalidad como corporativa, al terreno en el crecimiento personal y, más específicamente, a la fe y al liderazgo espiritual. Claro, ahí es donde todo choca. Sí, porque de repente alguien apaga el monitor. No hay barra de progreso, no hay notificaciones de estado, y lo único que queda es digamos, un vacío operativo, un silencio absoluto. Y por defecto nosotros traducimos ese silencio como un abandono total. Es que el cerebro entra en pánico, ¿no? Se queda sin sus métricas habituales para evaluar la realidad. Y precisamente de ese pánico y de cómo la inactividad aparente esconde una mecánica súper fascinante, de eso trata la exploración a fondo que haremos hoy. Así es. Y para desempacar esto, hoy tenemos sobre la mesa un material bastante particular e interesante. Es un documento devocional y de estudio titulado GBPH 0012, El silencio de Dios no es inacción. Un gran título. Sí, muy directo. Y este material proviene directamente de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos, en Anaco, Venezuela. Así es, desde Venezuela. Y me parece importante aclarar que la misión de nuestra exploración hoy tiene un enfoque dual. O sea, por un lado vamos a sumergirnos en la teología de este silencio para entender bien por qué ocurre. Claro. Y por otro lado, vamos a analizar cómo entender este silencio no es solo para darnos consuelo, sino que es una herramienta, yo diría, crucial para el liderazgo cristiano transformacional. Porque, y creo que estarás de acuerdo, liderar en medio de la abundancia de resultados es relativamente sencillo, ¿cierto? Todo mundo es buen líder cuando las cosas van bien. Exactamente. El verdadero desafío de un líder transformacional aparece cuando las herramientas de medición fallan y el entorno ya no te da respuestas. Y ahí es donde entra el gancho de este texto. El documento propone una idea que, choca frontalmente con toda esta cultura de la productividad incesante. Postula que esos momentos de aparente inactividad, donde parece que no pasa nada, son en realidad los escenarios de mayor actividad estratégica. Es un giro completo de perspectiva. Clásica de Reina Valera, de 1960, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un versículo sumamente conocido. Sí, pero quiero detenerme ahí un segundo, porque si mi barco se está hundiendo o mi proyecto se está cayendo a pedazos, la orden estad quietos me suena, no sé, a parálisis, me suena a negligencia incluso. Claro, es una reacción superhumana y comprensible. Pero desde el análisis que hace este material, hay una distinción teológica y psicológica abismal entre la inacción y la quietud. No son lo mismo. A ver, explícanos esa diferencia. Pues mira, la inacción suele ser producto del miedo, ¿no? Es como el ciervo que se queda congelado frente a las luces de un auto en la carretera. Estás paralizado. Ajá, bloqueado por el pánico. Exacto. En cambio, la quietud que demanda este texto es una postura altamente intencional. Es una decisión cognitiva. El líder decide detener su propio esfuerzo frenético para permitir que opere una fuerza superior. O sea, no es apatía, es una rendición estratégica. ¡Wow! Rendición estratégica. Lo cual, obviamente, requiere una disciplina mental gigantesca. Y fíjate que el documento utiliza un evento histórico y teológico para ilustrar este nivel de espera. Hablan del sábado de gloria. Sí. Ese es el ancla conceptual de todo este estudio, de hecho.
Es un concepto brillante para entender nuestra desesperación frente al vacío. Totalmente. Si diseccionamos ese fin de semana histórico desde, digamos, la psicología de los discípulos, el momento es simplemente devastador. El viernes presencian la crucifixión. Es el trauma, el caos, el colapso de todas sus expectativas. Claro, es la violencia visible, el fin de todo lo que creían. Así es. Y bueno, el domingo, teológicamente hablando, es la resurrección. Es el clímax de la victoria y la resolución. Pero el texto nos obliga a mirar el día que está en el medio. El sábado. El día donde literalmente no pasa absolutamente nada. Exactamente. Desde la perspectiva empírica, o sea, desde lo que veían los seguidores en ese momento, el sábado no era una simple pausa táctica. Era la prueba irrefutable del fracaso absoluto. El líder estaba muerto y la historia se había acabado. Tal cual. El movimiento había sido aplastado y el cielo guardaba un silencio aterrador. Sin embargo, el argumento central de este material de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos es que, mientras los humanos solo veían una tumba cerrada, en el plano invisible se estaba ejecutando la operación más grande de todas. Se estaban quebrando las cadenas de la muerte, según la teología. Exacto, en medio del silencio más denso. Ya esa imagen es súper poderosa porque desafía nuestros sentidos de una manera brutal, ¿no? Yo trataba de buscar una analogía, un equivalente en la naturaleza para que podamos visualizar esto, este choque entre lo que ves y lo que de verdad pasa. ¿Y qué se te ocurrió? Pues pienso inevitablemente en el proceso de una crisálida. Ah, claro, la metamorfosis. Es un paralelo biológico perfecto para el sábado de gloria. ¿Verdad que sí? Porque imagínate, si tú caminas por un bosque en invierno y ves una crisálida colgando ahí de una rama, tu observación, o sea, tus ojos te dicen que eso está inerte. Sí, parece un cascarón vacío. Exacto. Es una cápsula dura, fría, sin signos vitales. No emite sonido, no hay movimiento. Desde afuera, el diagnóstico es que ahí ya no hay vida. Pero la ciencia nos dice que es todo lo contrario. A nivel celular. O sea, se está deshaciendo por completo para ensamblarse de nuevo como una mariposa. Y toda esa violencia transformacional, toda esa reconfiguración, ocurre en el silencio absoluto. No se ve nada. Así es. Y piensa en el peligro de que nosotros intervengamos ahí. ¿Qué pasa si, digamos, por pura ansiedad de no ver resultados rápidos, decides abrir esa crisálida antes de tiempo? Destruyes todo el proceso. Exacto. Asesinas a la mariposa simplemente porque creíste que el silencio era estancamiento. Y ese es precisamente el núcleo de la frase más contundente que nos presenta el documento de Anaco. Dicen, Dios trabaja más fuerte cuando menos lo sientes. ¡Uf, qué fuerte! Es que reconceptualiza por completo el silencio. Pasa de ser una señal de alerta o un indicador de que te están castigando a convertirse en lo que el texto llama el escenario de lo invisible. Me encanta eso, el escenario de lo invisible. Es como el taller de trabajo que está cerrado al público, ¿sabes? ¡Claro! Ahora, esto nos plantea un problema gigante en la práctica. Para cualquiera que esté a cargo de un equipo, de una congregación o hasta de su propia familia. Porque ese sentimiento de parálisis no es solo teoría. No, es el pan de cada día. Exacto. Es la pesadilla del líder cuando los resultados se van a cero. Y aquí es donde el documento creo que pasa de la teoría a algo muy práctico. Presenta una encuesta de diagnóstico. Sí, es un análisis clínico casi, del comportamiento humano. Porque evalúa cómo solemos reaccionar frente a esta temporada de espera. Imagina a un líder enfrentando este escenario. Proyectos congelados, puertas cerradas, cero respuestas. La pantalla en negro. Ajá. El primer instinto humano, impulsado por nuestra cultura de productividad, es la primera actitud que describe el texto, la ansiedad. La reacción de decir, me desespero y trato de forzar mis propias soluciones. Claro. Es el activismo como un mecanismo de defensa, ¿no? Y el mundo corporativo aplaude esto. Se glorifica al líder que hace que las cosas pasen, sea como sea. El famoso microgestor. Exacto. Pero desde la óptica del liderazgo cristiano transformacional, esa ansiedad revela una falla muy profunda. Muestra una incapacidad de confiar en el proceso divino. O sea, ¿el líder agarra el bisturí para abrir la crisálida? Tal cual. El líder asume un rol que no le toca, intentando fabricar a la fuerza un domingo de resurrección porque simple y sencillamente no soporta la incomodidad del sábado.
Y el problema del activismo frenético es que terminas exhausto. Te estrellas contra la pared por forzar puertes. Y ahí, según el diagnóstico del documento, entramos a la segunda fase, que es la duda. Esa es peligrosa. Muy peligrosa. Porque cuando tus propias soluciones fallan y el silencio sigue, empiezas a personalizar el problema. Llegas a creer, como dice el texto, que la situación ha sido olvidada por Dios. Es una corrosión interna enorme. El silencio ya no es solo una pausa, se convierte en un rechazo personal. El líder piensa, ya no es que el plan esté detenido, es que a mí me descartaron. Claro, te sientes fuera del juego. Y un líder consumido por esa duda es radioactivo. Proyecta esa inseguridad en su equipo y desestabiliza toda la estructura. Pero espérate, porque hay un escalón todavía más abajo. Y para mí personalmente creo que es el estado más letal. Porque es súper sutil, el documento lo llama la resignación triste. Uf, sí. Esa es la trampa más destructiva. Es esa actitud de decir, bueno, sigo adelante, sigo yendo, pero ya perdí toda la expectativa de que haya un milagro o de que algo cambie. Yo estoy convencido de que la resignación triste destruye el carácter del líder. ¿Por qué? Porque es cinismo disfrazado de obediencia. A diferencia del que duda y se queja en voz alta, el líder resignado sigue marcando tarjeta. Cumple con los horarios. Exacto. Sigue dirigiendo las reuniones, hablando el lenguaje correcto, cumpliendo las formas. Pero por dentro es, digamos, un caparazón vacío. Está muerto en vida. Exactamente. Ha capitulado espiritualmente. Ya no espera nada extraordinario de ese escenario invisible. Se acostumbró a la mediocridad del vacío. ¡Qué fuerte! Y, alguien en ese estado es incapaz de ejercer un liderazgo transformacional. Porque piénsalo, no puedes guiar a otros hacia una tierra prometida si tú mismo ya no crees que exista. Básicamente se quedaron a vivir mentalmente en el sábado de gloria. Aceptaron la tumba como su realidad final. Así es. Es una descripción devastadora. Entonces, si la ansiedad rompe el proceso, la duda te aísla y la resignación te vuelve, no sé, un burócrata espiritual. ¿Cómo salimos de ahí? Porque el material de la Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos nos da una cuarta alternativa. Sí, el antídoto estratégico que es la quietud confiada. El texto lo define como decidir estar quieto y reconocer la soberanía divina incluso sin ver resultados en la superficie. Y usan un término que me pareció fascinante, una sala de espera espiritual. Es brillante, porque una sala de espera implica que hay un propósito, y más importante aún, que hay un final. Estás esperando a que el experto, el médico divino, termine la cirugía adentro del quirófano. Ajá, no estás ahí por accidente. Exacto. Y el objetivo de esta quietud confiada no es solo hacer tiempo. El propósito real es moldear el carácter del líder. Un líder no puede transformar a su comunidad si su paz mental depende de cada ola o cada cambio en las circunstancias. Pero a ver, aquí te tengo que presionar un poquito. Adelante. Porque la teoría suena divina, pero la práctica es brutal. Como decíamos al principio, somos criaturas supervisuales. ¿Cómo lideras desde esa quietud un martes cualquiera, cuando los números están en rojo, cuando las cosas salen mal? Es la gran pregunta. El documento lanza 3 preguntas de reflexión, y una de ellas dice, ¿qué voz se escucha más hoy? ¿El silencio de las circunstancias o la promesa de su palabra? Y siendo honestos, el ruido de las circunstancias siempre grita más fuerte. Es un choque de realidades implacable, ¿no? Y el texto no ignora esta dificultad para nada. De hecho, aborda el cómo lograrlo a través de una sección final que llaman la oración y declaración de compromiso. Sí, la estuve leyendo. Y tiene una línea que creo que es un cambio de paradigma total. Dice, Señor, hoy rindo mi necesidad de ver señales para creer. Es clave esa frase. Básicamente es renunciar formalmente a la barra de progreso de la que hablábamos. Esa es la clave operativa. Para sobrevivir a esa sala de espera, el líder tiene que cambiar las métricas con las que evalúa su vida. En el mundo normal, empírico, medimos el avance con variables, ¿no? Los números, el dinero, la velocidad. Claro, resultados tangibles. Pero las circunstancias son volátiles. Si basas tu estabilidad emocional y espiritual en cosas que cambian, te vas a derrumbar en el momento en que entres al sábado de gloria. Es como, imagínate intentar navegar un barco en medio de una tormenta brutal y tratar de ubicarte mirando la forma de las olas. Te vuelves loco. Totalmente, no tienes un punto fijo. Te vas a marear y vas a terminar perdido. Es una analogía perfecta. Lo que propone esta declaración es,
Básicamente, dejar de mirar las olas y empezar a mirar las estrellas. Ajá. La declaración dice, hoy no mediré la fidelidad de Dios por lo que veo, sino por su carácter. Analiza ese cambio. El carácter de la divinidad es una constante absoluta. Al cambiar tu métrica desde lo visible hacia lo inmutable, anclas tu mente por completo. Claro, cambiaste tu base de operaciones. Si mido el éxito por lo que veo hoy, estoy fracasando. Pero si lo mido, como dice el texto, sabiendo que Él nunca llega tarde y siempre cumple su palabra, entonces mi perspectiva cambia. Ya no estás en una tumba. Exacto, estoy en un taller. Y así puedo transmitir calma a mi equipo. No porque tengo un gráfico bonito de ventas, sino porque estoy anclada a algo mucho más profundo. Y ese es el corazón del liderazgo cristiano transformacional. Liderar no es administrar la abundancia, es sostener la visión y la moral cuando atraviesas el valle del silencio. ¡Uf, qué potente! Si sintetizamos un poco el viaje que hemos hecho hoy a través de este material de Anaco, creo que es una reconstrucción total de cómo vemos la espera. Empezamos viendo el silencio como una amenaza o un castigo. Claro, como un error en el sistema. Así es. Pero al pasarlo por el Salmo 46 y la historia del Sábado de Gloria, descubrimos que ese silencio es el taller de trabajo. Es el escenario invisible necesario para la transformación. Y nos obliga a diagnosticar nuestra reacción, ¿cierto? A tener cuidado con la ansiedad frenética o con esa triste resignación de la que hablamos. Elegir la quietud confiada. Es, digamos, el desafío inmenso de soltar el bisturí y dejar que la crisálida haga lo suyo en la oscuridad. Y creo que esto nos deja en un punto fascinante para ir cerrando. Sí, pero me gustaría añadir una capa final a esta síntesis. Una reflexión que creo surge de todo esto, pero va un poco más allá. A ver, cuéntame. Hemos establecido que el silencio es este espacio crítico, esta sala de espera donde se forja el liderazgo. Si esto es así, deberíamos cuestionar profundamente el entorno hiperconectado que hemos creado hoy en día. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, me pregunto si es posible que el ruido incesante, esta cultura de estar siempre ocupados, la necesidad obsesiva de notificaciones y la inmediatez, podrían ser en realidad inmensos mecanismos de defensa. ¡Wow! O sea, ¿estás sugiriendo que hacemos todo este ruido a propósito para no tener que entrar a la sala de espera? Exactamente. Podríamos estar usando la tecnología y la agitación como un escudo porque, en el fondo, le tenemos terror visceral al proceso que requiere el silencio. Uf, qué fuerte. Evitamos la quietud porque nos obliga a enfrentar nuestra propia vulnerabilidad. Por eso, quizá, el mayor acto de rebeldía y de liderazgo auténtico hoy no sea gritar más fuerte, ni hacer más cosas. Sino apagar el ruido. Tener el inmenso valor de abrazar el silencio. Me deja sin palabras. Es tener la audacia de sentarnos en la oscuridad, dejar la pantalla en negro sin entrar en pánico buscando el botón de reinicio y confiar plenamente en que justo detrás de ese telón se está orquestando lo extraordinario. Así es. Una perspectiva que sin duda nos reta a reevaluar cómo lideramos en nuestros propios vacíos. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.